Hola, clase. Today we're going to finish up our study of Don Quixote by reading chapter 9 together. As I told you before we were dismissed for all the e-learning, we were just reading an abridged version of Don Quixote. We've only read very few parts of the entire larger story. If you are interested in reading, if you really like this book and you're interested in reading more, I do have the full copy that you could always borrow from me in the future. But today we're going to finish with chapter 9, which is titled Aventura de los Arrieros. Por la mañana, Don Quijote y su escudero llegaron a un prado lleno de hierba fresca, junto a un pequeño río tranquilo y fresco que invitaba a pasar allí las horas de la siesta. Don Quijote y Sancho se bajaron de Rocinante y del burro y los dejaron sin atar. Así sus animales podían comer hierba libremente. Abrieron sus alforjas y sin ninguna ceremonia, en buena paz y compañía, amo y mozo comieron lo que encontraron en ellas. Clase, por favor, la palabra hierba, aquí hierba, es la palabra para grass. Por aquel lugar andaban unas yeguas. Una yegua es la palabra para mare, which is a female horse, que eran de unos arrieros. Estos tienen la costumbre de descansar con sus animales en lugares y sitios donde hay hierba y agua. Entonces ocurrió que Rocinante tuvo ganas de pasar un buen rato con las señoras yeguas. So Rocinante, clase, is a boy, okay? And he was excited and was going to go spend some time with these female horses. Cuando las olió, sin pedir permiso a su dueño, se fue detrás de ellas con paso alegre. Pero parecía que las yeguas tenían más ganas de comer que de otra cosa, y le recibieron con las patas y los dientes. So, if you've ever been around livestock, Rocinante decides to kind of move closer to the mares. They smell him, okay? And instead of just kind of enjoying their time, they actually kind of get upset with him. And so they're showing their teeth and they're kind of, messing with him to get away. Cuando los arrieros vieron a Rocinante entre sus yeguas, fueron con palos, lo golpearon, lo tiraron al suelo y lo dejaron mal herido. So the arrieros, again, is like a mule driver. They see Rocinante kind of messing with their mares, and so they basically beat him up. Don Quijote y Sancho, que habían visto cómo golpeaban a Rocinante, se acercaron enseguida. Y dijo Don Quijote a Sancho, me parece, amigo Sancho, que estos no son caballeros, sino gente baja y canalla. Por eso, tú me puedes ayudar. Vengaremos la ofensa que le han hecho a Rocinante delante de nuestros ojos. So remember a couple chapters back, Don Quixote tells Sancho Panza, hey, you're not to help me if I am in a battle, if I'm fighting with another knight, okay? You can only help me if it's someone who's lower than me. And so basically he's giving him permission, saying, like, I think these guys would qualify as someone who's lower, like, you can help me out with going up against them. This is how he responds. ¿Cómo nos vamos a vengar? Respondió Sancho, si esos son más de 20 y nosotros solo somos 2, o 1.5. Okay, so Sancho, he's like, all right, so how are we going to go up against these 20 men when we're really just 2 people or maybe even just 1.5? Y Don Quijote dice, yo valgo por 100, protestó Don Quijote. So he says, I count for 100, basically. Y sin decir nada más, nuestro hidalgo sacó su espada y se fue contra los arrieros. Sancho Panza hizo lo mismo y siguió el ejemplo de su amo. De pronto, Don Quijote le dio a uno de ellos
con la espada y le abrió el vestido de cuero que llevaba y parte de la espalda. Entonces los arrieros, que se vieron así tratados, tomaron sus palos y los empezaron a golpear y golpear con todas sus fuerzas. Enseguida se cayeron los dos al suelo. Sancho fue el primero. Después se cayó Don Quijote a los pies de Rocinante, que todavía no se había levantado. So basically, guys, they were beaten up, all right? And they just are on the ground now beside Rocinante, who was originally the one beaten up. Cuando los arrieros vieron al mal que habían hecho, prepararon sus yeguas rápidamente y siguieron su camino. Allí dejaron a los dos aventureros muy doloridos y de muy mal humor. All right, so basically the arrieros, they see what they've done. They see these guys are pretty injured. They're like, let's get out of here. And they leave Don Quijote, Sancho Panza y Rocinante. El primero que se despertó fue Sancho Panza y dijo a su señor con voz enferma y herida: Señor Don Quijote, Señor Don Quijote. ¿Qué quieres, Sancho hermano? Respondió Don Quijote con la misma voz débil que Sancho. ¿Podría vuestra merced, respondió Sancho Panza, darme un poco de aquella bebida del feo Blas, si la tiene vuestra merced ahí cerca? Quizá sirva para los huesos rotos como sirve para las heridas. No la tengo aquí, respondió Don Quijote, pero yo te prometo, Sancho Panza, como caballero andante que soy, que antes de 2 días, si la suerte no manda otra cosa, la voy a tener en mi poder. All right, before we turn the page, basically they were knocked out. They were injured and then they kind of passed out. Sancho Panza comes to first, gets Don Quixote moving, and then they're just having a discussion there. Okay, moving on. Pues, cuando le parece a vuestra merced que podremos mover los pies, preguntó Sancho Panza. No sé cuándo, dijo el dolorido caballero Don Quijote, pero yo tengo la culpa de todo. No debo sacar la espada contra hombres que no son caballeros andantes como yo. El Dios de las batallas ha permitido este castigo porque he desobedecido las leyes de la caballería. All right, so this is important. So he basically says, this is Don Quixote talking, that, look, he's like, I shouldn't have taken up my sword against people that weren't knights, like myself. And he says, the God of the battles has permitted this punishment, okay, because he's very injured, because I disobeyed the laws of basically knighthood, all right? So basically he's blaming this whole incident on the fact that he should have just never gone to battle against them because they're not true knights. Por eso, Sancho Panza, si ves que alguna gente canalla nos ofende, no esperes mi espada, porque solo puedo pelear contra caballeros. Pon tú la mano en tu espada y castigalos tú. Yo te sabré defender si vienen caballeros a ayudarlos. Ya conoces el poder de mi fuerte brazo. Nuestro pobre señor Don Quijote estaba muy arrogante después de su victoria sobre el valiente vizcaíno, which that was in the past chapter that we did not read. He fought a man from the Basque region. Pero a Sancho Panza no le pareció bien el aviso de su amo y le respondió: Señor, yo soy hombre tranquilo. Además, tengo mujer e hijos que alimentar y cuidar. Por eso yo también le aviso a vuestra merced, no pondré la mano en la espada ni contra villano ni contra caballero. Desde este momento perdono todas las ofensas que me han hecho y me harán alto o bajo, rico o pobre, hidalgo o no. El dolor que tengo en esta costilla no me deja explicarte, Panza, que te equivocas.
le respondió Don Quijote, si piensas así, ¿cómo te voy a hacer señor de la ínsula que te he prometido? Si no eres caballero ni quieres serlo, ni tienes valentía ni intención de defenderla. Okay, so basically, in the midst of all this, Sancho Panza's like, look, I'm just going to say I'm a really calm guy. I got a wife and kids I got to take care of. I'm not really into fighting these battles. Don Quixote responds, well, then how are you ever going to run an island? How are you going to defend it? Ahora no quiero hablar más, respondió Sancho. Mire, vuestra merced, si se puede levantar y vamos a ayudar a Rocinante, aunque él fuera la razón principal de este desastre. Yo pensaba que Rocinante era una persona tan tranquila como yo, pero bien dicen que hace falta mucho tiempo para conocer bien a las personas y que no hay nada seguro en esta vida. ¿Quién iba a pensar que después de la victoria nos iba a venir esta lluvia de palos que llevamos sobre la espalda? Y tu espalda, Sancho, estará más acostumbrada a estos golpes, pero la mía no. Con todo eso, te digo, hermano Panza, dijo Don Quijote, que el tiempo lo cura todo y el dolor desaparece con la muerte. And so basically in that sentence, he's talking about the pain that they're feeling, confirming that basically, yeah, he's like, but you might be feeling some pain because you were, whacked over and over again in the back, but you're more accustomed to it than what I am, all right? But this is a really interesting quote right here that I just highlighted. It says, que el tiempo lo cura todo y el dolor desaparece con la muerte. So it says that time cures everything and pain disappears with death, which is pretty true. Pero puede haber pena más grande, contestó Panza, que esperar que el tiempo o la muerte la destruya. Estoy viendo que nuestras desgracias no se curan con medicina. Olvida eso, Sancho, respondió Don Quijote, y toma fuerzas como yo. Veamos cómo está Rocinante. Rocinante estaba muy dolorido y no podía llevar a Don Quijote. Nuestro hidalgo tuvo la idea de montarse en el burro de Sancho e ir a algún castillo para curarse allí las heridas. So, Rocinante is pretty injured. He's so injured that he can't really carry Don Quixote. So, Don Quixote has the great idea of getting on Sancho Panza's donkey, and that they were going to go to a castle in order to help cure all of their injuries. Panza, amigo, levántate y ayúdame a ponerme encima de tu burro. Vámonos de aquí antes de que nos sorprenda la noche. Finalmente, Sancho se levantó sin poder ponerse recto y levantó luego a Rocinante. Subió a Don Quijote sobre su burro y ató al caballo. Luego fue hacia el camino principal. Después de caminar algo menos de una legua, a league, which is a distance, descubrieron una venta que para Don Quixote era castillo. We've seen this before, okay? He discovers an inn, but again, he sees it as a castle. Por el camino, Don Quijote y Sancho Panza iban discutiendo sobre esto. Sancho decía que era venta y su amo repetía que no, que era castillo. So again, Sancho Panza's being the obvious one here, and he's like, look, that's just an inn, that's not a castle. And they argue about this back and forth, back and forth. Cuando llegaron allí, todavía no se habían puesto de acuerdo. They still couldn't come to agreement by the time they actually arrived at the inn. All right, for today, you're going to answer questions about this chapter, and you're going to submit those. We're coming quickly to an end. If you have any questions, please email me, or you can join my Zoom at 2 o'clock today. I hope you guys have a great day.